a nuestro Padre Celestial para que dirija absolutamente todas las cosas. Así que tomamos ubicación, tomamos asiento para comenzar con nuestra escuela dominical. Así que damos la cordial bienvenida a todos nuestros hermanos que normalmente se congregan con nosotros. Que el Señor les bendiga también a las visitas que nos están acompañando el día de hoy, como hermanos que vienen del seminario. Tenemos aquí a Cristina, a Caro, a Coque, como siempre se le llama, así que le damos una cordial bienvenida. Vinieron a servir a la conferencia de pastores, alabanza pastoral, y nos están acompañando hoy, así que tenemos esa dicha, esa bendición. También tenemos a nuestro seminarista de casa, que nos está acompañando, aquí nuestro hermano Matías Díez de Medina, así que también los saludamos con amor fraterno, así que estamos bendecidos hoy. Vamos a orar para comenzar con nuestra escuela dominical y vamos a dividirnos en clase, así que oramos al Señor. Padre, en el glorioso nombre de Jesús, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, por lo bueno que tú eres. Damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites tener aquí, en tu casa, para aprender de tu palabra y todo lo que tenga que ver con ella. Damos gracias, Padre, porque es tu buena voluntad la que nos permite congregarnos y usar este tiempo para adorarte con todo lo que somos. Te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Usa a tus maestros, usa a cada uno de ellos, bendice a cada uno de los estudiantes, a cada uno de los que van a estar recibiendo tu palabra, que sean iluminados por tu Espíritu. Obra en el corazón más pequeño hasta el mayor que encontramos entre nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, espero que hayan venido con los apuntes. No sé si vamos a recordar un poco lo que hemos estado hablando. Vamos a estar repasando lo que hemos estado viendo. Muchas gracias. Hemos estado hablando de la Biblia, hemos estado hablando de las definiciones que podemos encontrar cuando nos referimos al libro de Dios. En términos sencillos podemos decir que es la palabra de Dios, pero también tenemos que decir que es la palabra hablada de forma escrita de Dios. Entonces, también es importante decir de manera técnica que es un libro compuesto por 66 libros más pequeños que nos componen tanto una visión del Antiguo Testamento como Nuevo Testamento, está dividido. Pero también vimos que la palabra de Dios, además de tener hechos que nos narran, también tiene funciones, y en eso nos quedamos la semana pasada. Eso fue lo que vimos, así que la idea es que puedan tener los apuntes. Los hermanos que no lo tienen, creo que quedaron algunas copias por ahí, así que no sé si hermano Pedro o hermano Juan me pudiese colaborar. Así que vamos a tomar esos apuntes en los que nos quedamos para hablar sobre un tema que tiene que ver también, que está dentro de esta misma clase, es cómo obtuvimos la Biblia. ¿Cómo obtuvimos la Biblia? Eso está en la hoja 2 de los apuntes. Y eso es una pregunta interesante. Cuando usted va a la librería cristiana o a alguna otra librería y pide que le vendan una Biblia, ¿cómo llegó la Biblia ahí? Ya dijimos que no necesariamente por el proceso logístico de impresión y distribución y compra y venta, sino cómo llegamos a considerar este libro para que nosotros podamos tener la seguridad de que cuando abrimos sus páginas, las hojeamos, lo estudiamos, estamos estudiando la palabra de Dios. Bueno, antes de entrar a dar la respuesta a grandes rasgos, claramente tendríamos que tener muchas sesiones y quizás se volverían más técnicas y quizás no demasiado entretenidas. Necesariamente tenemos que ver un término que se aplica tanto para la vida del creyente como para también lo que el Señor reveló y te encontramos en las Escrituras, y es la palabra siguiente.
Cuando hablamos de que las escrituras han llegado a nuestras manos, tenemos que entender que la soberanía de Dios está detrás para preservar las escrituras. Dios ha preservado su palabra. Saben que la Biblia ha sido el libro más repudiado, más odiado y con más intentos de hacerlo desaparecer a lo largo de la historia. Pero por la misericordia y soberanía del Señor ha tomado los medios que están solamente a su alcance para preservar su palabra, Y un texto importante que está dentro de una parábola, en Mateo 24, versículo 35. Si es verdad, el contexto es importante, la parábola es importante que está ahí, pero quiero rescatar este versículo que da claridad de esta preservación de Dios a través de las Escrituras. Dice, versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahí no solamente el Señor está diciendo que tenemos plena confiabilidad en que todo lo que Él dijo se va a cumplir y que nadie puede impedir que eso sea así, sino también que Él nos está asegurando que su palabra va a estar dispuesta siempre para nosotros. Y podemos confiar en que la palabra de Dios ha estado siendo preservada por Dios para nuestras almas. Y en eso tenemos que dar gracias a nuestro Padre Celestial porque ha usado diferentes mecanismos. Y dentro de ese mecanismo tenemos que identificar al menos lo lógico. Lo lógico cuando hablamos de un libro, tenemos que ver cuál es el manuscrito original o el escrito original. También tenemos que hablar de las copias, después tenemos que hablar de la reproducción, después de la distribución y si está en otro idioma también tenemos que hablar de la traducción. Entonces son varios mecanismos. Entonces tenemos la copia original, que se le conoce en arqueología bíblica el autógrafo. Tenemos las copias, que son los manuscritos, o sea, decirle que un manuscrito es el original, no es así, no es cierto, sino que el autógrafo es el original, las copias son los manuscritos, y así fue sucesivamente generándose esta dinámica. Ahora, tenemos que entender lo siguiente, que a lo largo del tiempo, cuando ya se tenía la escritura en diferentes idiomas, surgió un movimiento que se llamaba la crítica textual. ¿Y qué buscaba la crítica textual en relación a la Biblia? Evidenciar si la Biblia tenía errores y si no tenía errores y si era confiable, fidedigna y si podemos nosotros descansar en ella. Y la verdad es que empezaron a hacer hallazgos importantes. Fueron al Medio Oriente, pasaron por donde se ubicó el Imperio de Bizantino, llegaron a ciertas lugares como egipcios y también fueron a localidades que si nosotros entendemos que estuvo localizada Alejandría. Entonces, ¿qué empezaron a descubrir? Descubrieron que un grupo llamado los masoretas, cerca del 700 al 1000 después de Cristo, aquí en el documento, en la página 3, ustedes van a ver que está haciendo referencia al siglo X AC. Era una traducción errada, o sea, es after, está en inglés, estaba diciendo after Cristo, o sea, pero finalmente era después de Cristo en nuestro idioma. Entonces, las siglas no nos ayudan mucho, pero usted lo corrige ahí, en el siglo X después de Cristo. Sería el 1000, entre el 900, 1000 después de Cristo. Este grupo hebreo se encargó de reproducir el Antiguo Testamento. Reproducir el Antiguo Testamento con la mayor precisión posible. Ellos se esforzaron de hacer copias y copias y copias. De hecho, el texto masorético es la mayor cantidad de manuscritos que nosotros tenemos de copias de los originales. Y eso es abrumante. Tenemos cerca de
3.000 copias, 2.000 copias aproximadamente del Antiguo Testamento. Otras porciones de la Biblia también tenemos copias del Nuevo Testamento, cerca de 2.000 copias. Entonces, avalando las Escrituras, tenemos cerca de 5.500, 700 copias desde los originales. Pero traducciones que están completas y buscan verificar la veracidad de la Biblia, tenemos cerca de 20.000 copias. Ningún libro de la historia tiene tal autoridad para decir, tenemos tal apoyo biográfico y arqueológico para comprobar la veracidad. Pero bueno, volviendo a los temas de los masoréticos que hablan del Antiguo Testamento, un grupo hebreo, mayormente se empezó a fundamentar en la traducción de la Biblia del Antiguo Testamento en griego. Entonces ellos quisieron hacerlo en hebreo, tenían la versión griega, que prácticamente muchos eruditos dicen que la Septuaginta fue la Biblia que usó Jesús, por el periodo en el que se encontró. La Septuaginta es una traducción de la Biblia traducida cerca del 200 al 150 antes de Cristo. Aquí sí está bien, lo alcancé a modificar. 200 antes de Cristo, algunos sugieren que es 250 antes de Cristo, y esta traducción también fue hecha por judíos, hebreos. Son 70 el número ahí en romano, pero eran 72. La historia cuenta que eran 72 judíos. ¿Quién solicitó esa traducción? Fue básicamente Alejandro, para componer la mítica Biblioteca de Alejandría. Él quería tener todos los libros de las culturas prominentes, y entre ellos la judía, la israelita, así que mandó a hacer, como emperador, tenía toda la autoridad para decir, vengan ustedes y háganme esta copia. Bueno, los masoretas, en 700 a 1000 después de Cristo, empezaron a hacer copias y muchas copias basados en ese texto. Ahora, los textos más antiguos en los que ellos se pueden basar, se puede reconocer que fue en el 325 después de Cristo. Ya tenemos una diferencia abismante de tiempo, quizás 500 años, más o menos. Pero como les digo, encontraron ciertas similitudes. De hecho, si nosotros tomamos las escrituras que tenemos en el día de hoy, en los idiomas originales, en las copias originales de los idiomas bíblicos, que es hebreo y griego, y algunas porciones en arameo, podemos nosotros considerar que hay prácticamente 96, 97, y en su tiempo hubo un 99% de exactitud. No hay muchas diferencias. Y que cerca de 5.000 copias tengan esa veracidad, esa confirmación, esa exactitud, prácticamente, si no es producto de casi de la imprenta, no se daría. Pero la habilidad fue tan grande, la gracia de Dios fue tan grande sobre ellos para preservar sus escrituras, dando a entender que la Biblia es su palabra, fue maravillosa. En el Nuevo Testamento nosotros, por nuestra parte, encontramos más de 5.000 manuscritos. 5.000 manuscritos del Nuevo Testamento. Y nuevamente, tenemos algunas copias, como se dice el texto mayoritario, el texto de Bizancio, que se encontraron las copias allá, porciones del Nuevo Testamento. Es una cantidad importante. Si ustedes dicen, pero fue 1000 después de Cristo. Sí, más o menos. Empezaron a encontrarse en 1400. Erasmo de Rotterdam generó una traducción también. Y también ahí estuvo avalándose en este texto que mayormente habían muchas copias. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Después, con el tiempo, empezaron a encontrar algunos manuscritos que databan de fechas de entre el 100 y 150 después de Cristo. Y muchos de esos textos fueron comprobando la exactitud con la cual se hicieron las copias. Si
si nosotros quisiéramos encontrar papiros o rollos en los cuales se escribieron los manuscritos originales, lamentablemente hoy en día vamos a encontrar solamente porciones muy pequeñas que no representan quizá una cantidad importante de lo que nosotros encontramos como libro que es la Biblia. Pero aún así, el texto que se ha encontrado, los versículos, las porciones de la Biblia que se han encontrado son exactamente iguales. Ahora, si ustedes van a la página 4, dicen, ¿cuáles son los manuscritos más antiguos que existen? ¿Qué es lo que nosotros podemos encontrar ahí? Del Antiguo Testamento se encontraron manuscritos en la cueva de Qumran. Los manuscritos encontrados allí son famosos. Se encuentran los Salmos, se encuentra el libro del profeta Isaías y datan de existencia. Y esto fue un hallazgo pero espectacular. 250 años antes de Cristo. 250 años antes de Cristo. Y en el Nuevo Testamento la mayoría de los eruditos consideran que los manuscritos más antiguos es, como les digo, el Evangelio de Juan. Copias del Evangelio de Juan. 100 a 150 años después de Cristo. Imposible que sea ahí nuevamente el error con las siglas de DC después de Cristo y AC antes de Cristo. Entonces, 100 a 150 después de Cristo. Entonces, este movimiento de crítica textual ha hecho un trabajo importantísimo. Ahora, los que se han introducido más en ese mundo van a conocer momentos en que la crítica textual también se estuvo desviando, como la alta crítica y la baja crítica, que empezaron a cuestionar casi llegando al escepticismo, pero el movimiento medular fue bueno. Entonces, aquí encontramos nosotros una confiabilidad abrumante. Ahora, ¿son confiables los manuscritos? Y estamos tratando de decir que sí. Nuevamente, los autógrafos de las escrituras originales, si quisiéramos ver cómo escribió Moisés, cómo escribió David, cómo escribió Daniel, Esdras y incluso los apóstoles, no vamos a encontrar. No vamos a encontrar escritos que vayan directamente de su mano, pero sí copias que al menos están totalmente certificados por todo este movimiento que ustedes ya han escuchado como la crítica textual. Nosotros podemos decir que los manuscritos que hemos encontrado son totalmente confiables. Si ustedes se fijan en la página 5, del Nuevo Testamento existen 118 papiros, 3.000 documentos escritos en mayúsculas o minúsculas y 2.400 leccionarios. Considerando que hay varios fragmentos, se podrían redondear el número en unos 5.500 manuscritos antiguos escritos en griego. Bueno, eso sugiere este libro, ¿ya? Que es Preguntas y respuestas sobre cómo interpretar la Biblia, de Robert L. Plumer. No sé bien en inglés cómo se pronunciaría, pero eso es lo que sugiere este libro. Pero con el tiempo se han podido descubrir, como ya les he dicho, la cifra se va actualizando y esto es prácticamente algo constante, como se ha visto en cuanto se presenta la escritura. Y se estudia arqueológicamente los textos, ya van cerca de 5.700. De hecho, si se fijan en el siguiente párrafo, ven el número, dice 10.000 copias antiguas de la Biblia en latín, y esas son las copias que yo les había dicho que no son parte del idioma original de la Biblia, pero aún así documentan las escrituras. También tenemos el idioma copto, el siriaco, y entre ellos tenemos 15.000 y 20.000 copias. Ningún libro antiguo, como la Ilíada de Homero, la Odisea de Homero, incluso la historia clásica romana, tiene tanta documentación. En la historia se han encontrado cerca de 8 a 10 copias. Y
¿Cuántos años se demoraron en poder registrar esas historias? Son cerca de 1000 años. Cerca de 1000 años. Entonces, la Biblia está ganando por goleada. La Biblia gana por goleada. Ahora, ¿podemos confiar en las traducciones que nosotros tenemos en el día de hoy? ¿Qué creen ustedes? Sí. Sí. No sé si están convencidos, pero sí, podemos confiar absolutamente en la Biblia, que está traducida a nuestros idiomas. Aunque, nuevamente, con todo este movimiento, después de la Reforma de 1517, empezaron a tomar ciertas posibilidades de poder acceder a los manuscritos. De hecho, a Lutero, a Martín Lutero, el generador que el Dios usó para llevar a cabo la Reforma en Alemania, podemos ver que él, para tratar a Dios con su corazón, tuvo que ir a estudiar a la universidad. Se encontró con acceso privilegiado a los manuscritos, porque en ese entonces el Imperio Romano, católico, apostólico romano, así se le conoce a algunos, le dicen que es la extensión del Imperio Romano político y militar. Este es un imperio religioso, pero en fin, ellos tenían el monopolio de las escrituras, incluso las copias de las escrituras en idioma original. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando empezó a estudiar no solamente doctrina y conocer bien lo que Dios enseñaba en su palabra sobre la salvación, sobre quién era Él, también se encontró con textos en sus idiomas originales. Entonces, ya había un acceso. Y después de eso, con toda la reforma que explotó, hizo explotar todo el sistema religioso de la época, vinieron las traducciones. Entonces, tomaron lo que tenían, copias en otros idiomas, y ahora este nuevo acceso a las copias de los manuscritos originales o de los autógrafos en sus idiomas originales, pudieron empezar a traducir más exactamente. Y de hecho, hoy en día podemos tener en el celular, en el computador, en la tablet, diferentes programas que te arrojan versiones de la Biblia y también te arrojan el texto de la Septuaginta de la Biblia de los 70, traducida al español. También tenemos interlineales, que se le conoce, idiomas que son paralelos. Está el texto en hebreo y está el texto en español. También está el texto griego y también el texto que es el Nuevo Testamento y el texto en español. Entonces, ya hay una confiabilidad de la Escritura que ningún libro en la historia ha podido generar. Ahora, yo les pregunto, ¿cuándo nace la primera Biblia en español? Porque, bueno, yo les cuento un poco. Yo trabajé en Sociedad Bíblica un tiempo. Bueno, fueron como 3 años. Y algunos hermanos, con muy buena intención, llegaban a comprar Biblias. Y me decían: hermano, quiero que me venda la Biblia de los apóstoles. Y yo trataba de guiarlo a las Biblias en griego, en hebreo. Y me dijeron: no, la Reina Valera. Esa es la Biblia de los apóstoles. Bueno, lamentablemente en esa conversación tuve que decirle: ¿sabe qué, hermano? La Reina Valera tampoco era una reina y tuvo que ser una traducción tardía, porque en ese entonces la revelación de Dios no se escribió en español. Se escribió primeramente en griego, en hebreo y algunas porciones de arameo. Entonces, ¿cuándo empezó a surgir la primera traducción en español? Aquí tengo un torpedo, así que les voy a pedir a nuestro seminarista, Matías, si nos puede ayudar a repartir esta hojita. Bueno, no sé si nos va a alcanzar para todos, pero lo que sí nosotros podemos decir es que la primera Biblia en español se conoce como la Reina Valera, que es una versión de la Biblia del Oso, que se escribió en 1569. Se tradujo por Casiodoro de Reina, y ahí viene el Reina. Y después en 1602, Cipriano de Valera.
que empezó a hacer una edición de lo que ya había hecho su compañero de militancia, porque eran sacerdotes, eran monjes, católicos, apostólicos y romanos, que empezaron a también separarse de la Iglesia Apostólica Romana. Entonces, ahí nosotros vemos en qué textos se basaron. Se basaron en el texto mayoritario y el texto Receptus, que nosotros entendemos que es el latín o la Vulgata latina, que era la traducción que se usaba en ese entonces. De hecho, hace no tanto tiempo atrás, aquí en Chile, teniendo algunos rasgos de lo que nosotros fuimos en algún momento como colonia española, seguían dándose algunas misas en latín. Seguían dándose algunas misas en latín, y eso es porque la traducción más conocida en ese entonces fue el latín, y duró mucho tiempo, prácticamente toda la Edad Media. Y ahí estamos hablando cerca de 1000 años. Para recuperar todo lo que se perdió en la Edad Media, los hermanos que el Señor ha usado han sido usados grandemente. Grandemente. De hecho, se le conoce la época del oscurantismo. Oscurantismo. Se oscureció la palabra de Dios, pero después, cuando vino la Reforma, salió la palabra de Dios a la luz y se tiene el Logan post tenebras lux, que es posterior a las tinieblas está la luz, o después de las tinieblas está la luz. Entonces vemos ahí en una hojita que ya se les pasó que el proceso o al menos cuándo fue la primera traducción de la Biblia en español. Entonces los hermanos que se estaban divorciando de aquella habitual religiosidad católica, apostólica, romana, podemos ver que se esforzaron en traducir para el mundo hispanohablante la primera Biblia. Se le conoce como la Biblia del oso. ¿Por qué? La primera. ¿Por qué? Porque en la portada estaba dibujado un oso sacando miel de un panal. Una referencia de una profecía que hablaba de que la palabra de Dios es más dulce que la miel. Eso también lo encontramos en diferentes referencias bíblicas, no solamente en una profecía, pero esa era la idea. En ese entonces se publicaron cerca de 226, 256 copias aproximadamente. Ya era un avance. Y de hecho empezó a ayudar el desarrollo de la imprenta. Entonces ya no era necesario este grupo de hermanos que estuvieran copiando mucho rato. Porque antes era escrito, antes de la imprenta el registro era escrito. ¿Y cómo se mantuvieron muchas veces los relatos frescos? Es por medio de relatos. Y también el uso de la escritura, pero manuscrita. Entonces, ya van cerca de 453 años, que el Señor nos permitió tener la Biblia al español. Y en eso podemos dar gracias, porque todo este proceso, que es mucho más complejo de lo que acabo de decir hoy, podemos nosotros vernos beneficiados y sentarnos a escuchar la palabra de Dios. Ahora, cuando vemos la Biblia de 1602, también se le conoce como la Biblia del Cántaro. Y es una ilustración de Primera Carta a los Corintios 3:6, donde dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. En el sentido de que sale el agua de un cántaro que riega. Esa es una ilustración. El hermano Cipriano de Valera. Entonces, nuestra Biblia, Reina Valera, no es creada por una reina que tenía un apellido que se llama Valera, sino de 2 monjes, eran católicos, y que nos bendijeron por la gracia del Señor con esta traducción al español. Ahora hay nuevas versiones.
nuevas versiones, porque se han encontrado copias, manuscritos en diferentes partes y que se entienden que eran un poco más antiguos y hacen algunas distinciones. Y me gustaría que hiciéramos un pequeño ejercicio. Vayamos a Primera de Juan, ya que estamos leyendo y estudiando y se está enseñando Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan capítulo 5. Los hermanos que han recibido ya este ejemplo también pueden participar. No es que se van a quedar ahí como, no sé lo que está queriendo decir el hermano. Versículo 6. No sé si alguien lo puede leer. Versículo 7. Eso es lo que nosotros tenemos en nuestra Reina Valera. Pero si tomamos una traducción como la NBI, que tiene algún sustento documentario de los manuscritos de la Biblia, dice lo siguiente en el versículo 7. 3 son los que dan testimonio. Punto. Ahí se ve una diferencia. ¿Por qué está esa diferencia? En el versículo 7, ¿por qué creen ustedes que hay una diferencia ahí? Por los hallazgos arqueológicos de las copias de la Biblia. Los manuscritos más antiguos han considerado que el versículo 7 es como lo dice la NBI. 3 son los que dan testimonio. El texto que se usó en latín y lo que se usó para traducir al español en 1569 tenía esta fuente documentaria de la Biblia. Y lo vemos en la Reina Valera, dice, porque 3 son los que dan testimonio. Agrega, en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Estas son una de las pocas diferencias que encontramos entre los textos. Ahora, ¿vulnera algo el mensaje de la Escritura? ¿Vulnera algo la doctrina que nosotros tenemos? No. Entonces, ¿cómo llegó eso ahí? Y ahí vemos el factor humano. El Señor ha usado a hombres, a mujeres, para servir en la distribución de la iglesia, la transmisión de la Biblia, pero también estos mismos hombres falibles, que muchas veces tienen cierto juicio para interpretar las cosas, cometieron ciertos errores. Entonces, ¿cuáles son los errores más comunes de aquellos hombres para traducir, para copiar? Son los siguientes: de vista, porque vieron mal; de oído, porque oyeron mal; de juicio, porque dijeron, creo que lo que está queriendo decir es esto. Entonces, incluso algunos con buena intención quisieron hacer Biblias de estudios en esos años, colocando notas al pie de página, o al costado de la página, o debajo del mismo versículo. Con el tiempo, quizás el juicio de las personas que estaban transcribiendo dijeron, creo que, ¿por qué lo escribieron así? Mejor lo unimos y lo dejamos así. Y así se empezó a heredar, y pasaron muchos años. Piensen nuevamente, en 1569 recién nosotros tuvimos una traducción al español, siendo que la Biblia ya existía desde el primer siglo. Cerca del 100, 110 después de Cristo ya estaba listo el canon, listo la regla de fe que nosotros tenemos como escritura y como la Biblia, como esta biblioteca de parte de Dios hacia nuestra vida. Entonces, ¿era posible que se cometieran ciertos errores como esos? Por supuesto.
Porque también hay que considerar que en ese entonces quizás la medicina no estaba tan avanzada. O sea, ahora nosotros podemos distinguir con mejor claridad y con mejor prontitud que tenemos problemas a la vista, que tenemos problemas al oír, y que de repente nuestra forma de interpretar las escrituras no siempre es la mejor. Entonces, por eso nosotros tratamos de formarnos para interpretar las escrituras de una manera correcta, histórica y gramática, y también cuidar nuestra salud. De hecho, están saliendo Biblias con letras más grandes. ¿Por qué? Porque nuestra vista es más corta. Y en ese entonces, la letra, si usted ve los manuscritos, van a ver letras chiquititas, en minúscula, y después algunos hermanos dijeron, ya, creo que podemos hacer las copias con mayúsculas. Y ahí están las minúsculas y las unciales, como se les conocen en cuanto a la categoría y tipos de manuscritos. Textos enteros escritos con mayúsculas. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque antes de quizás decir, hermanos, ¿cómo se aventuraron a quizás decir, no, esto no es lo que está queriendo decir, o agreguemos esto? Quizás nosotros habríamos hecho lo mismo, o quizás nos hubieran expulsado por nuestra labor, no sé. Yo pienso en mí, quizás habría dicho, estaría siempre haciendo preguntas, siempre haciendo preguntas. Entonces, en ese sentido, podemos ver algunas diferencias, pero el porcentualmente hablando de cuánto nosotros tenemos estos tipos de cosas en la Biblia que nosotros tenemos al español, en relación con los idiomas originales, representa cerca de un 3%, un 2%, un 1%, y no afecta en nada a la doctrina. Ahora, ¿por qué yo les menciono este versículo? Porque cuando yo lo leí por primera vez, dije, ¿para qué me va a servir este versículo a mí? Para hablar ¿de qué doctrina? La Trinidad. ¿Y con quiénes? ¿Con quiénes? Con los testigos de Jehová. Entonces, y no solamente con los testigos de Jehová, sino con incluso judíos. Incluso judíos. Entonces, cuidado, hermano. Ahora ya saben que este texto, a ustedes le podrían decir, pero si vamos a los manuscritos originales, ¿sabes quién no aparece? Ahora nadie de los que están acá podría decir, no me dijeron. Entonces, podemos desarrollar la doctrina de otra manera. La Gran Comisión habla de, serán bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Trinidad, directamente ahí como autoría. Bien, comentarios, preguntas, algo que quieran decir. Traté de que lo denso que parecía no fuese tan denso, no sé si lo logré, pero al menos aporté en algo. ¿Sí? No sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta. ¿No? Pastor Matías. Hablando de las traducciones de la Biblia, se habla el texto decía que realmente qué es lo que buscamos en una traducción es fidelidad. Que podría mencionar algunas traducciones que podríamos considerar más fieles y quizás mencionar algunas traducciones que no son muy fieles. Eso es una muy buena pregunta, pastor. Así que la vamos a responder próximo año. No, miren, todo va a depender de la escuela en la que nosotros militemos. ¿Por qué? Porque hay algunos hermanos que se centran con el texto bizantino, de Bizancio. Entonces la Reina Valera para ellos es la punta de la cúspide. Entonces, la guinda de la torta. La reina de las Biblias. No hay mejor Biblia que... Entonces, y hay algunos hermanos que tienen una visión más egipcia. Egipto en las Escrituras y al parecer en todo el plan redentor del Señor ha tenido siempre un protagonismo peyorativo y a veces de bendición también. Entonces dicen, no, nos quedamos con el texto de egipcio que encontramos en algunos lugares de Egipto. Entonces va a depender de la postura que se tenga. Ahora, en lo particular, en cuanto a las traducciones, yo puedo ver que una muy buena traducción que se está presentando ahora, que está buscando homologar eso, es la Nueva Biblia de las Américas, que ya no está usando
el vosotros sois, porque ustedes no hablan así, ni yo tampoco. O sea, vosotros ya no se ocupa, pero le da cierta solemnidad. Pero creo que ocupa una herramienta muy buena. A veces va por cláusulas gramaticales y a veces también le da lugar a la precisión de ciertas palabras. La Reina Valera a veces va palabra por palabra y al final va a la cláusula y dice, ya, esta es la idea que se quería presentar. Hay Biblias dinámicas como la NBI, la NTV, que dicen, bueno, nosotros, la nueva traducción viviente, la nueva versión internacional, que ya llevan varios años en el mundo cristiano, que presentan un dinamismo, ven la idea y la traducen, quizás a veces no siendo tan juiciosos en cuanto a los términos, son buenas, yo no puedo decir que no, pero hay veces que pareciese que hay algunas interpretaciones más allá de lo que aparentemente el texto podría decir, pero eso ya es algo que nosotros podremos elaborar de acuerdo a la lectura, elaborar al acuerdo de la lectura y al comparar las escrituras o las diferentes versiones. De todas maneras, siempre se les anima a los estudiantes de la Biblia, o sea, cada creyente, cada cristiano es un estudiante de la Biblia, hermano. Quizás de diferentes niveles, por supuesto, pero todos estudiamos la Biblia. Es bueno tener más de una versión. Más de una versión. O sea, si tenemos la Reina Valera, podemos también tener la Biblia del oso y la del cántaro. No. La Reina Valera, la NBI y la nueva Biblia de las Américas. Por ejemplo, para ir contrastando, ir comparando, y si alguien quiere ya ahondar más, puede comprarse un interlineal y ver directamente cuáles son los términos y cuáles se interpretan, y también ya empezar a aprender idiomas, y ahí de a poco se empieza uno a involucrar más, o sea, de a poco uno empieza a querer, anhelar, aprender mucho más de las escrituras y lo que hay como trasfondo. Entonces, eso es lo que yo podría responder. Para mí va ganando, con todo respeto, hermano, la nueva Biblia de las Américas y una que no es tan conocida, la Biblia textual, que incluso en el Antiguo Testamento ocupa los nombres de Dios, o sea, los títulos que al Padre se le entregaba. Por ejemplo, el Salmo 91, les voy a leer el Salmo 91 en la versión en BTX, que es la Biblia textual. Aquí tenemos, dice, el que habita al abrigo del Lión morará bajo la sombra de El Shaddai. Suena poderoso, suena tremendo. Entonces, es una versión que a mí también me agrada, también me gusta mucho, pero también tiene ese asunto romántico que a veces ocupa, o en toda su redacción ocupa el vosotros sois. Y así es el lenguaje. Bien, eso, hermanos, espero haberles ayudado, no haberlos confundido. Así que compren Biblias o descarguen aplicaciones que puedan tener muchas versiones de la Biblia, devórense los textos y confíen en la fidelidad de los textos, el trabajo de los hermanos. Y si hay más hallazgos, hermanos, hay que estar buscando las noticias. Ahora, si alguien quisiera ver esos manuscritos, no los va a encontrar aquí en América Latina. Tiene que viajar a Europa, tiene que ir a Estados Unidos, creo que hay un par, pero siempre están resguardados, porque prácticamente la Biblia viene a ser un patrimonio de la humanidad. De hecho, es un libro muy reconocido y ahora muy pocos tratan de desacreditar o sacar del comercio las escrituras, exceptuando a esos estados que son cerrados y son anticristianismo, como los estados islámicos, por ejemplo. Pero aún así, la mayor parte del mundo está considerando que la Biblia no se tiene que perseguir, pero sí podemos ver nosotros en el mundo que hay una tendencia a ir en contra de lo que el Señor ha revelado como cristianismo y su verdad. Pero mientras podamos hacerlo, aprovechemos todas las herramientas que tenemos hasta el día de hoy. Quiero recomendarles al menos 3 libros que pueden servir
para documentarse. O sea, tenemos este que es general, tiene un compendio bien importante en cuanto a la doctrina de las Escrituras, un poco de la historia de la Biblia, un poco del canon, un poco de las cualidades y cosas así, que sirve mucho. Este es preguntas y respuestas sobre cómo interpretar la Biblia. También tenemos evidencia que exige un veredicto. Es muy bueno, tienen una visión apologética o defensa de la fe. Y bueno, se elaboró hace años y hay datos que se pueden ir modificando y actualizando, pero muy buen material también para empezar. A veces pareciese un poco denso, pero hagan el desafío si quieren. Y tenemos el manual bíblico de MacArthur, que también tiene un desarrollo panorámico de la Biblia y algunos datos muy importantes, así que también es un buen material para tener ahí en consideración. Hay otros como Hermenéutica de José María Martínez, que es uno verdecito bien grandote, que también aporta en cuanto al conocimiento de este tipo. Así que si alguien quisiera comprarlos, no hable conmigo porque yo no vendo libros. Tenemos la CLC, el Centro de Literatura Cristiana, pero al menos estos libros, quizás en el día de mañana, en un futuro, podríamos estar haciendo el esfuerzo de tenerlos aquí como una biblioteca para que quien quiera leerlo, lo lea acá, pueda llevárselo a leerlo, estudiarlo y así sucesivamente. Bien, hermanos, vamos a orar y vamos a tener un tiempo de recreo. Padre, en glorioso nombre de Jesús, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Bendice nuestras vidas con lo que nosotros podemos entender como la preservación de tus escrituras, sabiendo que tu palabra es maravillosa, es gloriosa, es eterna, que ninguna cosa que tú revelaste ahí, en la palabra tuya, en la Biblia, va a pasar sin que se cumpla. Y así, Señor, nos aseguras que siempre vamos a tener tu palabra al alcance nuestro. Gracias, Señor, porque en Cristo tenemos esta seguridad y podemos descansar. Te bendecimos, te exaltamos en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Atrás hay